Hola amigos, muy buenos días. Nuestro Dios es muy creativo y a través de los pasajes de la Biblia podemos darnos idea de cómo hasta nos narra historias para poder abrir nuestros ojos a la realidad que Él está viendo. Nosotros nos platicamos y nos diseñamos y nos dibujamos nuestra propia realidad, pero Dios que nos ve en el devenir de la historia tiene otra interpretación y tenemos que abrir los ojos a la interpretación que Dios da de la historia. Vamos a leer hoy en Ezequiel capítulo 17, hoy una parte, mañana la segunda parte, pero una historia, una parábola muy interesante y veo la creatividad de Dios por tratar de abrir el entendimiento de los judíos que no acababan de comprender lo que estaban viviendo. Dice en el capítulo 17, versículos 1 al 10. El Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, plantéale al pueblo de Israel este enigma y nárrale esta parábola. Adviértele que así dice el Señor. Llegó al Líbano un águila enorme de grandes alas, tupido plumaje y vivos colores. Se posó sobre la copa de un cedro y arrancó el retoño más alto. Lo llevó a un país de mercaderes y lo plantó en una ciudad de comerciantes. Tomó luego semilla de aquel país y lo plantó en terreno fértil. La sembró como un sauce junto a aguas abundantes. La semilla germinó y se hizo una vid frondosa de poca altura. Volvió sus ramas hacia el águila y hundió sus raíces bajo sí misma. Así se convirtió en una vid con retoños y exuberante follaje, pero había otra águila grande de gigantescas alas y abundante plumaje. Y la vid volvió sus raíces, orientó sus ramas hacia ella para recibir más agua de la que ya tenía. Había estado plantado en tierra fértil junto a aguas abundantes para echar retoños y dar frutos y convertirse en una hermosa vid. Adviértele que así dice el Señor: ¿prosperará esa vid? El águila no le arrancará de raíz, no le quitará su fruto, y así la vid se marchitará. Sí, los tiernos retoños se secarán, no hará falta un brazo fuerte ni mucha gente para arrancarla de cuajo. ¿Prosperará aunque sea trasplantada? ¿Acaso el viento del este no la marchitará cuando la azote? Claro que sí se marchitará en el lugar donde había nacido. Es una hermosa historia cuando la podemos comprender, y déjeme le platico rápidamente. Está hablando esta parábola, dice: llegó al Líbano un águila enorme. Esa águila enorme de grandes alas, tupido plumaje, vivos colores, es el mismísimo rey Nabucodonosor, que viene del imperio de Babilonia a conquistar la ciudad de Jerusalén y a los judíos. Y dice: se posó sobre la copa de un cedro y arrancó el retoño más alto y lo llevó a un país de mercaderes y lo plantó en una ciudad de comerciantes. La historia nos dice que cuando vino el rey Nabucodonosor la primera vez en el año 590-92 antes de Cristo, se llevó a 10,000 judíos. Y de esos 10,000 judíos iba el rey Joaquín, que era el último rey del linaje de Judá, del linaje de David. Y eso fue llevado a Babilonia. Y cuando dice que entonces se arrancó la copa de un cedro, se está refiriendo al rey Joaquín, que fue llevado prisionero a Babilonia. Y dice que fue plantado allá en un país de mercaderes y lo plantó en una ciudad de comerciantes. Pero luego dice el versículo 5, tomó luego una semilla de aquel país y la plantó en terreno fértil. Se está refiriendo al rey Ezequías o Sedequías, que fue un rey que el rey Nabucodonosor puso sobre la ciudad de Jerusalén. Es un rey nombrado por el rey Ezequías. Era judío, pero era nombrado por el rey de Babilonia. Y dice que a ese rey, dice, lo plantó, lo sembró como un sauce junto a aguas abundantes, y la semilla germinó y se hizo una vid frondosa de poca altura. Dice: así se convirtió en una vid con retoños y exuberante follaje. Dice: pero había otra águila grande de gigantescas alas y abundante plumaje, y la vid volvió sus raíces y orientó sus ramas hacia ella. ¿Qué sucedió? Usted puede leer esta historia en el segundo libro de Reyes, capítulo 24-25, donde dice que el rey Sedequías fue puesto por Nabucodonosor. Inclusive Nabucodonosor le dejó una guardia para que lo protegiera y él prosperara en la ciudad. Pero él lo que hizo fue que buscó al rey el rey de Egipto. Esa otra águila es Egipto. Y Egipto era otro imperio.
No era tan grande como Babilonia, pero finalmente el otro imperio. Y buscó el cobijo del rey de Egipto para que le defendiese de Babilonia y según él pudiera ser libre por ser independiente. Y la gran pregunta, la parábola queda en la advertencia que Dios le da y le dice, ¿prosperará esa vid? ¿No vendrá el águila, la primer águila, y la arrancará de raíz, no le quitará su fruto y la vid se va a marchitar? Dice, sí, los tiernos retoños se secarán. Y es una historia que es narrada por Dios a través de Ezequiel, que está tratando de darle a entender al pueblo judío el devenir de la historia. Le está hablando realmente lo que sucedió, porque ellos están como cuando nosotros vamos a un partido de fútbol y nosotros somos los que estamos en el campo, estamos jugando y no alcanzamos a tener la perspectiva de todo lo que sucede en el campo. Y pareciera que Dios está en la parte más alta del estadio y está viendo todos los jugadores cómo se mueven. Y Dios es el que puede dar la interpretación de la historia. Y en este momento Dios está dando la interpretación de la historia. En el corazón de esta historia está Sedequías. Esa semilla que fue sembrada junto a un sauce con aguas abundantes para que germinara. ¿Qué significa esto? Que dentro del castigo que Dios le da a su pueblo por su paganismo, por su idolatría, de permitir que venga el rey de Babilonia y se los lleve cautivos y quedara un poco de personas en Jerusalén. Dios, dentro de ese castigo, Dios está dando la oportunidad de que la ciudad sea reconstruida, sea replantada y vuelva a surgir. Parte en medio de ese castigo que Dios se llevó a este puño de judíos a Babilonia, no fueron para ser encadenados y ser metidos a los calabozos. Llegaron a vivir y les fue asignada una tierra y después fueron escogidos, lean en el libro de Daniel, un puñado de jóvenes judíos para ser parte del principado del rey Nabucodonosor. Fueron bien tratados por Dios. En medio del castigo de Dios hay la provisión, hay el cuidado, hay la protección. Esto me recuerda como Adán y Eva cuando pecaron y fueron echados fuera del Edén. Dice que Dios los vio desnudos y Dios tomó pieles de animales y los cubrió, los protegió. Dentro del castigo de Dios por nuestra desobediencia, siempre vamos a ver la mano proveedora de Dios cuidándonos, protegiéndonos, porque el plan de Dios no es destruirnos, el plan de Dios es disciplinarnos y para ello nos cubre, nos protege. Y él había provisto que el rey de Babilonia, esa águila grande, no solamente viniera a ejercer castigo, sino también proveyera protección para Ezequías. Pero ¿cuál es el punto aquí? Ezequías quiso ser libre, quiso ser independiente, quiso liberarse de Babilonia. Y es el mismo corazón obstinado, terco, rebelde que el hombre muestra ante Dios. El punto central de la reflexión es, ¿a qué le llevó esa obstinación a Ezequías? ¿Prosperará esa vid? ¿No vendrá el águila y la arrancará de raíz? Claro que sí. Dice, ¿y prosperará aunque sea trasplantada? No, no va a prosperar. Fue el fin de Sedequías y de lo que quedaba de la ciudad de Jerusalén. Queridos amigos, en la medida que nosotros buscamos nuestro propio camino, en la medida que nos desvivimos buscando lo que nuestro corazón anhela y desea, echamos a perder nuestra vida. Nos dañamos a nosotros mismos y dañamos a las personas que están con nosotros. ¿Qué es lo mejor? Que podamos vivir bajo la autoridad de Dios, en medio de la disciplina que Él nos da, en medio de las circunstancias donde estamos, en medio de este mundo que se cae a pedazos, que en medio de eso podamos seguir con una idea clara, nuestra obediencia y nuestro sometimiento a la autoridad de Dios, esperando los tiempos y los momentos que Dios ha designado para darnos o para no darnos aquello que Él ha planeado, y que lo que Él ha planeado es lo mejor que nos puede suceder. Oremos y busquemos la autoridad de Dios en nuestra vida. Bendito Padre, gracias por esta lectura, porque en tu creatividad, Señor, hasta nos cuentas historias para ayudarnos a comprender cómo vivimos y por qué estamos ahí y lo que tú esperas de nosotros. Y es claro que tú esperabas que Sedequías simplemente se sometiera al rey Nabucodonosor. Eso es lo único que tenía que hacer.
para que prosperara. Pero él quiso ser libre, quiso ser independiente. Y esto mismo nos pasa a nosotros, que no queremos someternos a tu autoridad, sino que queremos ser libres, queremos hacer lo que nos venga en gana, pensando que por hacer lo que nos venga en gana, realmente seremos libres y felices. Pero la historia es muy clara. Al final prosperaremos. ¿No seremos arrancados de raíz? Claro que sí. Porque al final de cuentas te pertenecemos. Tú eres nuestro dueño. Tú eres el dueño de la planta de la vid. Y tú demandas de nosotros que nos mantengamos bajo tu autoridad. Oh Padre Celestial, rogamos de tu Espíritu para que nos des un corazón sensible a tu voz, un corazón dispuesto a someternos a tu autoridad y a esperar en el devenir de la historia el cumplimiento de tu perfecta y santa voluntad en nuestra vida. Te ruego que mires el corazón de aquellas personas que ven este video, que escuchan este video y están pasando por tiempos difíciles, que quisieran buscar la ayuda de uno y de otro lado para buscar su propia sanidad, salir de sus asuntos económicos, salir de sus asuntos legales, pero que la provisión viene de tu mano. Y tenemos que esperar el tiempo del cumplimiento de tu voluntad en nuestra vida. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, mañana terminamos con esta historia. Nos vemos el día de mañana.